Bueno, pues ya estamos de nuevo de vuelta aquí en la entrevista política en Canal 6 Televisión y hay que ver cómo se está poniendo la cosa. Va a mejor a medida que se acercan las elecciones municipales y autonómicas que, como saben, tendrán lugar el próximo 24 de mayo. El discurso de los diferentes partidos políticos se intensifica cada día mucho más. Bueno, aquí vamos a tratar de ir contándoles, ya saben, la actualidad política sobre todo, pero también la económica y la social de la isla de Tenerife y del archipiélago canario en su conjunto. Hoy visita este plató el concejal de Alternativa Si Se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz y candidato a las próximas elecciones por esta misma formación política, Pedro Fernández Arcila. Muy buenas, bienvenido. Buenas, gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo van las cosas por Santa Cruz? Ya bien, están las elecciones a la vuelta de la esquina, ¿eh? Sí, como usted lo ha comentado, bien, en plena pre-campaña electoral, digamos que todas las fuerzas políticas posicionándose y ya pues dispuesto a esta batalla democrática. Sí. A mí me ha llamado la atención porque empiezan a resurgir proyectos que yo no sé cómo califica usted, es decir, desde ciudades turísticas, playas en todo el litoral, aumento de Santa Cruz que se vuelve a asomar al mar, etcétera, etcétera. Sí, dentro de poco vendrá el carril bici que iba desde Añaza. Bueno, ya está presentado, ¿no? Ya está presentado y demás, y ahora lo sacarán, pero bueno, eso fue lo que ocurrió también en el 2011. Hay muchas propuestas que son un tanto disparatadas, yo no sé a quién van dirigidas, quizás para buscar algún hueco en toda esta campaña electoral que siempre está como muy cerrada, hacer cosas como novedosas, salidas de tono. Me imagino que también tiene que ver con el marketing político, ¿no? Y con la frivolidad política también, que siempre ocurre en estas precampañas electorales. Pero usted que vive de manera intensa la política, o la ha estado viviendo estos últimos años en Santa Cruz, ¿realmente estas propuestas tienen alguna lógica? ¿Se sustentan? ¿Son auténticas necesidades que para Santa Cruz de Tenerife? O sea, la playa que propone un partido político para el centro de Santa Cruz es una absoluta frivolidad. Ni procede, ni hay dinero, ni se justifica técnicamente, no sería posible técnicamente, dado la batimetría que hace en aquella zona. Santa Cruz, lógicamente, depende mucho del puerto, no podemos eliminar tampoco el puerto, que es por donde entra la mercancía, por donde entra la economía de Santa Cruz, es decir, es un auténtico disparate, ¿no? Y un poco lo que demuestra es, pues, la forma de hacer política de algunas personas que consideran a la ciudadanía pues un poco ilusa, ¿no? Yo creo que, bueno, hay que ilusionar a la gente, claro, luego, pero desde la lucidez, ¿no? Desde el tratamiento como si fuéramos todos, pues, ilusos y que nos creyéramos cualquier historia, ¿no? La reconversión absoluta de la refinería en un gran parque verde y tal, eso, bueno, pues no se lo cree absolutamente nadie, ¿no? Hay que ser bastante riguroso. Yo creo que hay una ciudadanía tremendamente madura que sabe reconocer lo que son propuestas posibles, propuestas también de cambio. La gente demanda también una transformación en el giro que se le está dando que se le debe dar al municipio, etcétera, etcétera, pero dentro de una agenda pragmática, claro, ¿no? Y un poco, algo lógico, ¿no? Sí, temporizar los tiempos, saber que esto es posible y demás, ¿no? Pero todo lo demás es, claro, el que no tiene nada que decir y el que no le ha dado vueltas y propuestas que puedan ir en la línea de algo que pueda transformar Santa Cruz, pero de una manera real. Bueno, pues se le ocurre en esto de las playas, de los parques verdes, en no sé qué parte del municipio, etcétera, etcétera. Ya. Pues fíjese que bueno, los que seguimos la vida política, además todas las informaciones que van llegando desde las diferentes formaciones políticas, enseguida advertimos que hay una actividad importante desde Alternativa Si Se Puede, muchas propuestas además que se elevan al Pleno, de todo tipo, es decir, educación, servicios sociales, tráfico, problemas del día a día de una calle, de un alcantarillado, de una farola, es decir, todo. ¿Qué nivel de respuesta ha tenido positivo, me refiero, por parte del grupo de gobierno? Es decir, ¿han aceptado, han hecho suyas esas propuestas o en qué porcentaje? Bueno, un ejemplo, ¿no? Ayer se presentaba el plan de energías renovables para Santa Cruz. Eso fue una propuesta que hicimos nosotros. La primera que hicimos en el Pleno tuvo que ser de julio del 2011. Pues ha tardado todo este tiempo en ver plasmado nada concreto, sino simplemente un documento que dice las potencialidades que se tiene en materia de energías renovables para el municipio de Santa Cruz, pero ya está finalizando el mandato, es decir, claro, nada de esto se podrá hacer en este mandato. En otro tipo de actuaciones, pues desde el principio hemos advertido al grupo de gobierno de todo lo que está ocurriendo con relación
a Sacir Vallehermoso en la gestión de Enmasa. Sí. Le hemos dado datos, hemos estudiado de arriba abajo el expediente, hay un problema Han presentado denuncias, ¿no? Hemos presentado denuncias, hay un problema de déficit económico cada vez más abultado. La Enmasa que nosotros le regalamos a Sacir Vallehermoso ahora tiene unos déficits del orden de 10 millones de euros. Si esto continúa así, pues nos van a entregar una empresa moribunda, etcétera, etcétera. Todo esto lo hemos dicho por activa, por pasiva, ruedas de prensa, denuncias, mociones, comisiones de controles, todo. En reuniones también que hemos mantenido con el equipo de gobierno, etcétera. Es la última etapa cuando se nombra un interventor y justamente el interventor en este periodo no ha hecho tampoco demasiado. No sé si por algún tipo de instrucciones del equipo de gobierno o lo que sea. Es decir, después de 4 años de insistir... Bueno, también el tribunal ha dicho que ha limitado las funciones de ese interventor, ¿no? Ha dicho, cuidado, sí tiene funciones, pero no tantas. Sí, ¿no? Efectivamente, pero no son demasiado significativas, porque bueno, al final el interventor estudia la situación y propone a la Junta de Gobierno, que incluso nos parece un buen esquema el que plantea el tribunal, ¿no? Pero al menos debería de haber algo ya, algunos pasos dados. Estamos terminando este mandato y Enmasa sigue siendo privada, pero además no ha habido ningún tipo de invertido los 43 millones que prometidos. Claro, no había ningún tipo de inversión. Los 56 millones de euros, aquello que era para el plan de barrios, que nos decían que esa era la bicoca y demás. Bueno, pues ahora lo estamos devolviendo todos los santacruceros por la vía de un préstamo que Sacir realizó con otra empresa de su grupo, con lo cual esos 56 millones no fueron de manera gratuita, como se decía, por la entrega de un canon, sino que estamos todos los santacruceros devolviendo cada año del orden de 2 millones de euros, ¿no? Porque, Pedro, Sí. para que los televidentes lo tengan claro, en caso de que pueda formar parte del grupo de gobierno, alternativa si se puede, ¿ustedes optarían por la opción de recuperar Enmasa para, hacerla pública de nuevo? Sí, nosotros ¿O serían unos mejores vigilantes de lo privado? Tal y como está la situación, nosotros creemos que lo óptimo sería recuperar el servicio público de aguas, ¿no? El ciclo integral del agua, como se dice, ¿no? La situación está tan calamitosa que no podemos confiar en ningún socio privado que haya hecho lo que ha hecho en este periodo, casi 10 años ya. Los incumplimientos que ha habido, la situación que existe, el interés que tiene Sacir en estar dentro de esta gestión del agua, no es otra sino derivar los beneficios hasta las empresas de su grupo. Es decir, es una filosofía que choca frontalmente con nuestra forma de entender lo que debe ser una buena gestión de un servicio público esencial como el tema del agua. Y nosotros iríamos a por la recuperación, definitivamente. No hay ningún tipo de matices ni nada, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en un tema también, un servicio público como era la recaudación voluntaria, lo planteamos desde el primer momento y eso sí se vio obligado el ayuntamiento, el grupo de gobierno, a recuperar ese servicio público, la recaudación voluntaria del todo el tema de los Además, tributos, a través de decisión judicial, ¿no fue? Nosotros advertíamos que los jueces en todo este tipo de situaciones ya había dejado claro que esto no podía estar en manos privadas, ¿no? A partir de una determinada ley, la ley de haciendas locales y tal. Bueno, había un planteamiento jurídico, pero también había un planteamiento político, ¿no? Esto se consiguió pues a mitad del mandato, ¿no? Después de insistir mucho, logramos esto. Desgraciadamente no se incorporó todo el personal que había en recaudación voluntaria, que era un personal muy, muy experimentado, y ahora finalmente en estos últimos meses salió una sentencia del Tribunal del Juzgado de lo Social que dice que tiene que subrogarse los trabajadores, tienen que entrar en la recaudación voluntaria, con lo cual, bueno, la propuesta completa, uno por la vía judicial y otra por la vía política, nos dieron la razón. En el caso del servicio público, efectivamente, nosotros queremos recuperar el servicio para... Hay otros servicios públicos, como puede ser el de cementerio, si quiere ya... Bueno, luego vamos viendo si le parece, porque lo que sí estamos observando estos últimos meses es que parece que toda esa especie de parálisis judicial que existía en torno a determinados asuntos escabrosos, además de Santa Cruz, parece que se le va dando una solución. Lo último que hemos conocido, que conoce perfectamente, es el escrito ya de Fiscalía, diciendo que hace falta ya que, invitando a la apertura del juicio oral, 52 años de cárcel para los imputados en este caso. ¿Qué le parece a usted este escrito de la Fiscalía? Bueno, efectivamente... Anticorrupción, ¿no? Sí. Nos referimos al caso de las Teresitas, ¿no? Sí, el caso de las Teresitas, ya hay un escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal que habla de 52 años de prisión. Todas las personas que intervinieron en todo este asunto... 12 imputados, ¿no? Creo que son 12. Son el total de 12 imputados, salvo el que era alcalde en aquel momento, que por su condición de aforado, pues ahora mismo lo está viendo el Tribunal Supremo, ¿no? Pero bueno,
nos parece que ha tardado demasiado, efectivamente, pero la verdad que ha sido un procedimiento tremendamente complejo, con muchísima prueba, también demasiados documentos que intentaban desviar la atención, o documentos que no eran realmente esenciales, pero que se tardó demasiado tiempo en obtener y demás, ¿no? El asunto es bien sencillo, se pagó muy por encima de lo que valoraban los técnicos municipales, de una manera superlativa, o sea, no era una proporción que podía ser discutible, ¿no? Y digamos, para lograr un acercamiento entre la parte compradora y la vendedora, sino una cantidad absolutamente desproporcionada sobre lo que proponían los informes de los técnicos. 19, si no me equivoco, en torno a 55 o 60 millones de euros, ¿no? Efectivamente, sí, 57 millones de euros, sí. 19 millones, que es el informe inicial de Piorama, sí. A los 59 millones que se pagaron. 59 millones de euros que se pagaron por unos terrenos que además eran del ayuntamiento. Parte del ayuntamiento y otra parte eran dominio público marítimo terrestre, ¿no? Y encima se le dio mayor edificabilidad en la zona del Valle de las Huertas, que también era una manera de compensar económicamente a los promotores urbanísticos. Es decir, no es un tema que no tiene ningún tipo de discusión. La Fiscalía desde el principio creo que ha hecho un trabajo ímprobo por tratar de acreditar todo este tipo de situaciones. En primer lugar, intentó probar el tema del cohecho, cuidado que es un delito muy complicado, muy complejo, prescindió de él y ya, bueno, pues habla de prevaricación, habla de malversación de caudales públicos, que yo creo que eso sí es de manera... Además están imputados también, la Fiscalía pide prisión también para los empresarios que intervienen, ¿no? Claro, como parte de la trama, ¿no? Como parte de la trama, ¿no? Yo dije cuando salió el escrito que era el golpe más duro que se le había dado al entramado de intereses que existe en el municipio de Santa Cruz. Durante muchísimos años ha habido una red que se ha creado entre políticos, entidades financieras, partidos y demás. Y eso, este escrito de calificación es un antes y un después. Yo creo que viene a romper por el eje toda esa red consolidada de intereses, ¿no? Y esperemos que a partir de ahora no haya tampoco demasiada colaboración, lógicamente esperemos que ni por partidos políticos, pero tampoco por un entorno que puede ser, podemos llamarlo más un entorno técnico de funcionarios que en cierta medida entiendo que se ven obligados por todo el ambiente que se viene creando año tras año para, digamos que, apoyar decisiones que no pueden ser políticas, sino decisiones técnicas, criminales, digamos, me refiero a las decisiones de los políticos, decisiones criminales, decisiones penales, etcétera, etcétera. Esto, de cierta manera, en un momento determinado ha contado con el aval o con el soporte o con la cobertura de los técnicos. Y yo creo que esto también debe ser un motivo de reflexión para que no se entienda que el papel de un técnico en el futuro, a partir de ahora, debe ser el de colaborar con las decisiones políticas que no tiene que ver con el interés general, sino con este entramado de intereses. Una separación clara y esperemos evidente, que sea, ¿no?, así también, ¿no? Yo creo que el escrito de calificación, donde también pide condena para algunos de estos funcionarios, sea también un motivo de reflexión para todos los funcionarios de todas las administraciones, de cualquier administración local, autonómica o de cualquier tipo, ¿no? Sin embargo, ¿le echa usted de menos a alguna persona dentro de ese auto, de ese escrito de la Fiscalía de acusación? Es un asunto tremendamente complejo y yo digo creo porque hay otros actores o protagonistas de los que se ha hablado también y que sin embargo no aparecen en ese escrito de la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Pero en algún momento... Tal es el caso, por ejemplo, de Mauricio Hayek, ¿no? Sí. Bueno, Mauricio Hayek está en otro asunto muy vinculado con el tema de las Teresitas, pero finalmente no se le pudo... Es que yo creo que es un asunto tan complejo, durante tanto tiempo se viene realizando una actuación que no es un solo hecho, sino que son varios que se van encadenando, que llega un momento en que tiene que ir uno recortando y poniendo límites para darle entidad a los hechos que se imputan, ¿no? Los hechos que se califican, a los hechos que se pretenden que sean condenados, ¿no? Porque ya digo, como es casi parte de una cultura que hubo durante una etapa determinada en el ayuntamiento, tenemos que traducirlo esto en una cuestión meramente jurídica y eso exige recortar un poco las ramas, lo que podía ser una cosa que sería interminable, ¿no? Da la sensación de que actúan con total impunidad, ¿no? Es decir, por el escrito de la Fiscalía, si ustedes lo leen con detalle, este escrito enseguida advierten que, pues la fiscal
María Farnés dice claramente que el entramado era tal que había o existían personas que creían que estaban por encima de la ley, ¿no? Es decir, yo creo del bien y del mal, ¿no? Desde el punto de vista político, no hacer las calificaciones jurídicas, sino desde el punto de vista político podemos hablar de una cultura, ¿no? Una cultura que se había integrado incluso de la manera de funcionar del propio ayuntamiento, ¿no? Y que había trascendido no solo a las decisiones de los que gobernaban, sino también a todo un aparato técnico que colaboraba o que se sentía presionado para colaborar y tomar esas decisiones que le dieron una cierta cobertura, ¿no? Hasta el punto, bueno, que el informe de la técnica municipal se ocultó en el expediente. Yo tengo tantas experiencias de expedientes administrativos donde se ocultan informes fundamentales para resolver un asunto de manera ecuánime, ¿no? Pensando en el interés municipal, como por ejemplo el tema de los cementerios, donde un informe que era clave no apareció y eso lo tuve que entregar al concejal del grupo de gobierno porque él no lo tenía en su expediente administrativo, ese informe había desaparecido, que ya digo que era, desgraciadamente, era parte de una cultura en el ayuntamiento, pero que yo creo que esto no están paginados, no están estructurados, es decir... Claro, eso es lo que uno piensa, ¿no? Deberían de estar, lo que se dice técnicamente, foliados, etcétera, etcétera. Pues no lo están. Una gran parte de ellos no lo están. Y los aspectos fundamentales, documentos fundamentales, no aparecen cuando deberían de estar, ¿no? Porque son documentos que vienen a razonar y a discernir de cuál debe ser la posición de un político, porque aporta datos técnicos que permitan a un político tomar la decisión de decir, bueno, esto que me dice el funcionario es realmente lo que está ocurriendo aquí. Con lo cual, yo con esta empresa, en esta decisión, debo adoptar lo que me dice el funcionario. Bueno, pues esto se oculta, ¿no? El informe técnico que hablaba de la valoración real que debía tener el frente de playa de las Teresitas fue ocultado. Eso también es una de las partes, digamos, del meollo del asunto de las Teresitas, ¿no? Bueno, ¿ha cambiado esta sensación, esta situación o esta cultura de impunidad o continúa el ayuntamiento dentro de la misma? Hombre, han cambiado muchísimas cosas, no solo en el ayuntamiento de Santa Cruz, sino, digamos, que en toda España en general y en toda Canarias. Todo el proceso que ha habido, ¿no? De la crisis, la gente ha empezado a demandar mayor transparencia, conocer mejor las decisiones políticas. Dense cuenta que estamos hablando de un asunto muy local, como es el tema de las Teresitas, pero la cantidad de escándalos urbanísticos, escándalos de las entidades bancarias que ha habido en todo este periodo, eso ha obligado a todos los partidos políticos y a todos los gobiernos a cambiar, ¿no? Y lo que pasa es que no sabemos si es un cambio, es una pose o es algo realmente... es que realmente, de todas formas, en concreto, en el Ayuntamiento de Santa Cruz hemos asistido durante estos últimos años a un escándalo tras otro. Es decir, el caso Hermanos García Cabrera, caso Parque Marítimo, caso Padrón, etcétera, etcétera. Caso Las Teresitas, Fórum Filatélico, Valle de las Huertas, en fin, no tenemos tiempo para describirlos todos, ¿no? Quiero decir con esto pero sin embargo parece que se van resolviendo, ¿no? Es decir, que algunos llegamos a no tener demasiada confianza, ¿no? En que esto prosperara o saliera adelante, Pedro. Yo creo que la crisis ha ayudado a que todo esto salga a flote, ¿vale? No hay que ser tampoco muy pueril a la hora de pensar de que esto ha sido porque había una transformación, una maduración de la sociedad. Yo creo que la crisis ha ayudado a que todo esto salga a flote y ahora la sociedad está en un proceso de maduración que demanda mayor participación política, que demanda conocer con más detalle todo este tipo de situaciones, que sanciona de manera muy terrible, ¿no? Muy dura y muy grave cualquier tipo de actuaciones porque ve lo que está ocurriendo, cómo se manejan los dineros públicos y después las justificaciones, por ejemplo, pues con aquellas familias más necesitadas, cómo intentan no dar todo aquello que se demanda, digamos, en amplias capas sociales, segmentos sociales, en todo lo que se puede ser el tema de los servicios sociales. Es decir, todo eso lo ha cambiado la sociedad. Yo quiero creer también que algunos grupos municipales o algunos grupos políticos que nos hemos puesto una de las metas, el abrir, digamos, todo este debate, que hemos también logrado algo. Y después vemos por algunos grupos de gobierno, por ejemplo, el grupo de gobierno municipal, por un lado, que sí hay una cierta tendencia a intentar resolverlo, pero también hay una tendencia muy fuerte a ocultar lo que han hecho personas de su partido en el pasado. Están en esa combinación un poco... O no saben exactamente qué hacer o cómo definir el... Claro, habitualmente ellos saben que meterse con gente de su partido puede significar salir de ese puesto. Bueno, uno de los...
en esa encrucijada. Bien, uno de los grandes caballos de batalla de Alternativa, si se puede, en el Ayuntamiento de Santa Cruz han sido los servicios sociales. Ha estado Asun Frías, Sí. batallando. ¿Han sido receptivos con las propuestas, con las denuncias que se han planteado, entre ellas el retraso a las ayudas de emergencia, el poco personal que se destina a servicios sociales, etcétera? En algunas cosas sí, es decir, creo que hemos logrado al acentuar todas nuestras denuncias de manera constante, como ha hecho Asunción Frías, ¿no? De manera en todas las comisiones de control, en todos los plenos, la situación en la que se está, el tema de servicios sociales, pues han visto obligados a, digamos, atender algunas de las demandas que planteábamos nosotros. También yo creo que ha habido un cambio en materia de servicios sociales en el Ayuntamiento de Santa Cruz sobre lo que venía de atrás, que era... Bueno, quizás tenemos que hablar de nuevo de aquella persona que ahora promete las playas. Pues, de la etapa bueno, sí. Sí, la etapa anterior y demás, ¿no? Creo que ha habido un cambio. En la creación del IMAS, además, ¿no? Sí, efectivamente. Del IMAS, además. Además del IMAS. Creo que ha habido un cambio, sí, en la, digamos, en las cabezas políticas, ¿no? Primero fue un concejal de servicios sociales que estuvo un tiempo en el grupo de gobierno, que también entendió, muy sensible a todos los aspectos estos. Y después también en esta última etapa ha habido un cambio. Pero también ha habido una labor de estar constantemente encima de ellos, ¿no? Y es cierto, algunas cosas se han resuelto y otras quedan muchas por cubrir, ¿no? Sobre todo hay una falta de dotación económica a todo lo que sería el tema de servicios sociales, una cosa que tampoco corresponde en exclusiva a la concejal encargada del área de servicios sociales, sino también una decisión más del grupo de gobierno. No ha habido el incremento que precisaba el momento en el que estábamos, ¿no? Donde había un montón de familias con muchísimas demandas y, digamos, en una penuria, pues tenía que haber un aporte, digamos, un papel mucho más importante por parte de servicios sociales. Porque, sobre todo lo que dice Asunción Frías es, muy bien, se atiende de manera mejor a la gente que acude a los servicios sociales, pero hay que hacer un trabajo fuera de las oficinas para conocer realmente cómo está la situación fuera de la persona que acude a pedir ayuda, porque puede que haya otras personas que por miles de motivos no acudan al servicio, pero que tengan esta necesidad al igual que la que la acude, ¿no? Entonces, para eso habría que potenciar más todo el aspecto de trabajadores sociales, digamos, de estar más en contacto, de conocer mucho mejor la realidad y poder atenderlo, aun cuando no lo soliciten, porque les hace falta, ¿no? Esa segunda fase, esa segunda etapa, que yo creo que era muy importante, ahí se ha descuidado o no han podido atenderla, ¿no? De lo que sí nos damos cuenta es que aportan ustedes ayuda a esas pequeñas cuestiones que tienen los vecinos, pequeños problemas, ¿no? Es decir, una calle que no tiene iluminación, un parque que está deteriorado o que no tiene un buen mantenimiento, sí, y que además lo denuncian públicamente, ¿no? Si les llega a ustedes, ¿cómo es posible que esas cuestiones no lleguen al grupo de gobierno y no se le den solución y que tenga que ser la oposición la que lance estas cuestiones? La verdad que no lo sé. Quizás es un papel correcto el que hace la oposición de trasladar. Sí, no lo pongo en duda, en absoluto. Además, creo que es necesario. Sí, y en ocasiones el equipo de gobierno está desbordado con otros asuntos, pero de repente empieza a darse cuenta de estas propuestas que hacemos y en ocasiones toman alguna iniciativa, otras no. Otras, podría poner varios ejemplos también, como decíamos antes, sí, de cuestiones que nos han planteado la gente en los barrios y que no se ha hecho absolutamente nada. Para nosotros es fundamental mantener todos los niveles que puede tener la política local. Una que es la micropolítica, por decirlo de alguna manera, que es en la esquina de un barrio y ver qué es lo que nos dicen los vecinos sobre estos problemas, que en la medida que se vayan resolviendo nos ayuda también a una mayor cohesión en los barrios, ¿no? Desde que el momento en que vean que algún partido, algún concejal se interesa por el asunto y logra resolverlo, aunque sea a través de las gestiones que se hagan con el equipo de gobierno, pues lo quieras o no, a la gente le empieza a traer mucho más todo el tema de la política local. A nosotros nos parece es un aspecto fundamental, como también la posibilidad de decirle a la gente que esto tiene que cambiar, que no debe ser el que para este tipo de cuestiones ellos demanden a un concejal o a un equipo de gobierno que las cosas mejoren, sino tratar de dotar a los distintos distritos de un presupuesto mejor para que ellos puedan resolverlo de manera también, si se quiere, en un debate en los distritos, modificando lo que son las juntas de distrito, los tagorones en nuestro caso,
que pueda haber una mayor participación, que entre todos puedan conocer todos los problemas que existen en los diferentes barrios, estos microproblemas, por decirlo de una manera, y que entre todos se puedan poner de acuerdo de cuáles son el orden de prioridades a la hora de seleccionar y financiarlo. Bien, ese debate político a escala muy local, a escala muy de distrito, a escala es muy importante. Claro, sin duda. Porque la gente, creo que todos vamos ganando en madurez, y también es una forma de controlar indirecta a los equipos de gobierno, incluso a la oposición. Oye, ustedes están tomando decisiones erróneas. No pasa nada, pero están tomando decisiones erróneas. Creo que la gente en el distrito ha decidido que este tipo de cosas es más importante que estas otras, ¿no? Vale. Bueno, antes de encaminar la recta final ya de la entrevista, sí me gustaría hacerle algunas cuestiones directamente ya políticas, ¿no? Dentro de lo que es el ámbito de los partidos políticos, sí, o de su partido. En Santa Cruz sí que van a ir, ¿concurren en solitario al final o van a ir en coalición con otras formaciones? En Santa Cruz vamos como si se puede. Al Cabildo va como Podemos. Hay muchos compañeros y compañeras, si se puede, que se han integrado a la lista de Podemos. Bueno, ya falta, digamos, hay una votación que tendrán que llevar todas aquellas personas que estén inscritas en Podemos y tendrán que apoyar a esta candidatura. Y a nivel autonómico hacemos lo mismo. Incorporamos a gente de Si se puede, se incorpora gente de Podemos y de otras fuerzas políticas, o de ninguna fuerza política, sino gente interesada en participar a nivel insular, a nivel autonómico. Y ahí también estamos Si se puede. Y en La Laguna, en La Laguna parece que va a haber una corriente diferente, ¿no? Sí, en La Laguna se está haciendo un trabajo muy interesante. A raíz de todo el problema del plan general, estamos intentando activar un proceso electoral que se llama Asamblea Lagunera, para que vecinos, vecinas de los distintos barrios y pueblos de La Laguna se incorporen a las listas y sea un proceso pues mucho más de unidad popular, por decirlo de una manera, ¿no? Y todo ese conjunto de partidos, ¿cómo se logra trasladar a los vecinos? Es decir, que entiendan quién es uno y quién es otro. Bueno, esto es complicado, ¿no? Usted entenderá que una persona que vive en la calle 12 del barrio de la Salud, le dice usted que aquí va Alternativa Si se puede, y que en La Laguna va una asamblea de izquierda que tiene un proyecto fantástico con el plan general y tal, y dirá, bueno, vale, sí, pero... Bueno, pero por ejemplo, al vecino de la Salud le decimos que ahí va Si se puede, que ya nos conocen a los concejales por el trabajo que hemos hecho estos años, y si consideran que hemos hecho un buen trabajo, pues nos apoyarán, y si no, no. En el ámbito local cuenta mucho la persona, no tanto las siglas. Entiendo que las siglas también, ¿no? Y digamos la opción ideológica también, pero es impresionante el porcentaje, ¿no? A la hora de tomar la decisión que prima en este caso yo creo que es la persona, el grupo, el trabajo, la gente que ha trabajado y demás. Entonces ahí para nosotros nos resulta tremendamente sencillo, y tampoco entramos en muchos berenjenales de contar, pues la gente tampoco lo pide, ¿no? Ni quiere saber lo que pasa en La Laguna. Bueno, se lo podemos contar y le puede interesar, pero bueno, en definitiva, en La Salud o en cualquier barrio. Sí, en cualquier barrio, pues un ejemplo. Aquí, pues va Asunción Frías y voy yo, bueno, y este es el trabajo, no le vamos a prometer nada, simplemente el trabajo que hemos desarrollado estos 4 años, si le parece que ha sido correcto, pues bueno, pues ojalá que nos voten, ¿no? Muy bien. Bueno, una última cuestión que no quiero que se me quede atrás, porque han sido ustedes muy críticos con el hecho de que no se haya publicado todavía en el Boletín Oficial del Estado la emergencia del dique de San Andrés, ¿no? Sí. Y es verdad, además esto creo que es de junio, ¿no? Cuando el Consejo de Ministros aprueba la emergencia. Sí, antes del verano, sí. ¿Y tanto tarda? Es decir, en pasar una decisión al boletín, ¿tanto se tarda? No suele tardarse tanto. Las declaraciones de emergencia... Las obras ya se están desarrollando prácticamente, ¿no? Bueno, ha habido la adjudicación de las obras, ya parece que todos los diques construyendo. Prácticamente están todos construidos, pero no ha empezado lo que significa la operación ya de colocar los diques la obra en sí, y no está publicado la declaración de emergencia. Nosotros nos preguntamos, ¿es esta la razón por la que no empiezan las obras? Si es esta la razón, hombre, pues estamos hablando... ¿Tiene tufillo electoral esto? Por un asunto... ¿Tiene algún tufillo electoral? Quiero decir, que se apruebe a una semana vista o 2 semanas vista. No, el acuerdo se adoptó en junio. Que se publique, quiero decir, que se publique en el... Yo espero que no.
Yo espero que no haya sido por un tema de oportunismo electoral, sería muy, muy triste, ¿no? Lo habitual es, cuando hay declaraciones de emergencia, como el propio nombre indica, inmediatamente, al poco, el boletín oficial se publica. Aquí ya llevamos pues desde junio hasta la fecha y no ha habido ninguna declaración. Bueno, pues Pedro Fernández Arcila, muchísimas gracias. Le agradecemos enormemente. Además, como habrán comprobado, ha sacrificado gran parte de sus minutos en esta entrevista para aclararnos y contarnos algunos aspectos muy engorrosos que tienen que ver además con el caso de las Teresitas, algo que le agradecemos enormemente porque es muy complicado, incluso para quienes llevamos algún tiempo detrás de esta información, se nos complica un día sí y otro también, y que haya sido una entrevista un tanto didáctica, se lo agradecemos enormemente, por lo que le invitamos otro día que venga y nos cuente algo más sobre sus proyectos para Santa Cruz, ¿le parece? Cuando quieran, yo encantado de estar con ustedes. Muy bien, perfecto. Pedro Fernández Arcila, nosotros lo dejamos en este punto, siguen ustedes con la programación habitual de Canal 6 Televisión, nosotros volvemos mañana con más entrevistas, sean felices, adiós.